Bueno, pase lo que pase, y usted lo advirtió ayer, Hernando lo adelantó aquí como primicia en 6 AM, el decretazo pasa a revisión de la Corte Constitucional. No es una buena noticia para el gobierno. No, Gustavo, por lo siguiente. Lo primero específicamente porque la Corte aboca conocimiento con independencia de esa supuesta derogatoria de ese acto irregular. Y es un pronunciamiento de gran trascendencia jurídica porque la Corte Constitucional decide entonces que va a sentar un precedente muy serio sobre esa materia para que no se manosee la Constitución. Y eso se suma, Gustavo, a una muy mala noticia que viene para el gobierno desde la semana pasada y que fue tomada, adoptada por el Consejo de Estado, órgano que también de manera, o tribunal que de manera seria emprendió el estudio y suspendió provisionalmente los efectos de ese decreto cuando éste estaba vigente. Con eso entonces, Gustavo, a pesar de lo que quería el gobierno, va a existir control previo de la Corte Constitucional y doble control, el del Consejo de Estado y el de la Corte. Y hay ya firma formal del decreto de la laboral, ¿no? Sí, es de la que reforma laboral. de la ley laboral, Gustavo, porque había tensiones ahí entre el presidente Petro, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Ya está el documento firmado por el presidente del Senado, firmado por el presidente de la Cámara, que se demoró un poquito en remitirlo. El paso siguiente: cruzar la Plaza de Armas, entregarlo en Casa de Nariño, que lo numeren y posteriormente, pues hoy al mediodía, lo que hará el presidente Petro, sancionar la reforma laboral en la Plaza de Armas con unos trabajadores y una convocatoria que hizo. Vamos a ver qué gente llega allí. Anoche, sorpresivamente, el señor ministro de Justicia pues anunció la muerte de la Constitución y dijo que para marzo comenzaba el asunto y que los colombianos tendrían ahora sí una Constitución que funcionara. No sé a qué hora, Daniela, les dejó de funcionar la Constitución del 91. El ministro Montealegre insiste en que Colombia necesita una Asamblea Nacional Constituyente que rediseñe el marco constitucional vigente desde 1991. El principal argumento que ahora expone es la necesidad de una nueva constitución política que permita muchas transformaciones. Colombia necesita una nueva constitución política que permita muchas transformaciones sociales que no se han logrado con la actual constitución. Por esa razón, en marzo del próximo año, todos los colombianos podrán votar sí o no a una asamblea constituyente que rediseñe institucionalmente al país. Dice Montealegre Linet que el objetivo de la constituyente es obtener rediseños institucionales que requiere Colombia para avanzar socialmente y profundizar en la igualdad. Hernando, me da mucha pena con el señor ministro de Justicia, pero esto no es serio. Esto no es el anuncio de un proceso contemplado en nuestra carta para su eventual reforma a través de una constituyente. Esto es brincarse todo, Hernando. Sí, Gustavo. Y mire, el ministro de Justicia, que se ha especializado en perder, pues ayer recibió, de cara a lo que fue la decisión que comentábamos y anticipábamos de la Corte Constitucional, varios impactos negativos. Primero, la Corte le negó, y el magistrado ponente le negó específicamente el hecho, como lo quería el señor ministro, de desconocer la competencia del Consejo de Estado. Va a existir entonces un control dual a ese respecto. Y por ello además se le negó la petición de suscitar un conflicto de competencias como él, a menos que ahora lo niegue, lo había solicitado mediante, entre comillas, memorial que le hizo llegar a la Corte Constitucional. Y a esta seguidilla de derrotas se une, Gustavo, una propuesta que es constitucionalmente inviable, o mejor aún, que es anticonstitucional, porque va en contra de la Constitución. Ayer tuvimos ocasión de precisar que la Constitución sí prevé un mecanismo de Asamblea Nacional Constituyente. Eventualmente el ministro no lo conoce. Para ese fin debe trazarse, desde luego, una rutina legislativa para que el Senado y la Cámara de Representantes se pronuncie y después para que la Corte Constitucional también lo haga. Pero dejemos que el ministro avance, Gustavo, en quimeras. Seguramente para él se advertirá una nueva derrota jurídica más temprano que tarde. Bueno, hablando de ese escenario legislativo, continúa el choque del gobierno con el Congreso. Ahora el presidente del Senado sanciona leyes objetadas por el gobierno alegando que se hizo fuera de términos. Yo no sé si hay precedentes de esto, Cristo, o quién tenga la razón en este nuevo choque. Gustavo, tenemos ahora un nuevo enfrentamiento entre el presidente del Congreso y el presidente de la República, ahora a propósito de la sanción por parte del presidente del Senado de unas leyes que en su momento fueron objetadas por inconvenientes y por inconstitucionales por el presidente de la República. Se alega ahora que no se cumplieron los términos establecidos en la Constitución
para ese tipo de objeciones y seguramente tendrá razón en estricto derecho el presidente del Congreso. Pero lo cierto es que si hubiera diálogo, si hubiera una colaboración armónica, sería un episodio superable precisamente por el diálogo y en la necesidad, como lo establece la Constitución, de una colaboración armónica entre los poderes públicos. Pero como estamos en esta etapa de peleas estériles e inútiles entre los poderes públicos, pues ahora vendrá, con la decisión del presidente del Congreso, nuevamente demandas y contrademandas ante la Corte Constitucional por la decisión del presidente del Senado. ¿Quién tendrá la razón? Lo determinará la Corte Constitucional, pero seguimos en estos choques que nada bien le hacen a la democracia de este país, Gustavo. ¿Y jurídicamente, Hernando, eso es válido, la objeción con sanción? Sí, Gustavo, el artículo 168 de nuestra Constitución señala muy claramente que si el presidente de la República no cumple con el deber de sancionar las leyes en los términos y las condiciones que nuestra misma Constitución establece, las puede sancionar y promulgar el presidente del Congreso. Es una visión miope, Gustavo, decir que aquí precisamente la rencilla, la reyerta ha venido de manos del Congreso, cuando lo que hemos visto es un presidente altivo y que ha humillado pues a las otras ramas del poder público. En ese sentido, pues no le quepa la menor duda que la Corte Constitucional no va a hacer cosa distinta como lo hace que aplicar la Constitución y le dará la razón al presidente del Senado. Son las 6 de la mañana, 15 minutos. Bueno, vamos al escenario político también, el anuncio de ayer en la mañana. Alejandro, ¿cuál es la estrategia de esta nueva coalición que armaron los partidos Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y el MIRA de cara a las elecciones? Gustavo, en la política electoral hay que sumar fuerzas, sobre todo para las próximas elecciones que van a ser definitivas. El primer propósito de esta coalición es tener una lista conjunta al Senado que les permita a estos tres partidos pasar el umbral. Un umbral que no está fácil, pues son cerca de 700.000 votos, es decir, el 3% de la totalidad de los votos. Y por separado estos partidos pues, puede que no lleguen a esa votación. Es decir, es una cuestión en el fondo de supervivencia política y de unir fuerzas. El reto aquí es sin duda armar una buena lista al Senado y en esa búsqueda pues en Dignidad y Compromiso está pues, la representante Jennifer Pedraza, que hay que ver si se lanza al Senado. Estará en la lista sin duda Jorge Robledo, que es una gran carta. Él ha sido escogido pues mejor senador varias veces, tiene los votos del MOIR, en las últimas elecciones sacó cerca de 230.000 votos, la tercera más alta al Congreso, es decir, es una gran ficha. Por parte del Nuevo Liberalismo está la representante Julia Miranda, que pasaría al Senado. Está Horacio José Serpa, el hijo de Horacio Serpa, que fue candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Está posiblemente Marta Lucía Villalba, que es actual jefe de gabinete del alcalde Carlos Fernando Galán, y ha habido conversaciones con el excandidato a la presidencia Alejandro Gaviria. Y aquí el debate será quién encabeza la lista y cómo se escoge. Y esto termina pues generalmente en sondeos o en encuesta de quien tiene mayor reconocimiento. Otro punto en esta alianza es que les permite tener una mayor estructura política para hacer campaña a las regiones. Esto pues beneficiará sobre todo a Dignidad y Compromiso, que solo sacó 2 alcaldías en las últimas elecciones y podrían apalancarse en la estructura política del Nuevo Liberalismo o del partido MIRA. En términos generales, esta coalición llamada Ahora Colombia es una decisión política acertada, donde a pesar de ciertas diferencias ideológicas, claramente la unión hace la fuerza. Faltaría en esta nueva coalición saber qué va a pasar con las candidaturas presidenciales, donde están por ahora Sergio Fajardo, ya lanzado, Juan Manuel Galán, que no se ha decidido formalmente, pero seguramente se va a lanzar. Y por ahora, pues no hay ningún tipo de acuerdo en esta nueva coalición, ni obligaciones frente a candidaturas presidenciales, pero es muy probable que termine. Pizarro, Susana Muhammad, Gustavo Bolívar, Roy Barreras, Klopatovsky, Mauricio Liscano, Abelardo de la Espriella, Neis Santana, Dani Sequeda y José Joaquín Osorio, entre otros.